En este vídeo seguimos avanzando sobre el cuarto tema del curso de programación y lo que vamos a ver en concreto son los arrays bidimensionales irregulares. Este tipo de arrays se caracterizan por no tener cada una de sus filas con la misma cantidad de elementos. Y bien, aquí tenemos un ejemplo de array bidimensional irregular. En este caso tenemos un array de enteros que se llama B y a continuación asignamos los valores a cada uno de los elementos de ese array. Como siempre, en primer lugar declaramos unas llaves principales para ese array y luego cada una de las filas de ese array las pondremos entre llaves. Entonces en este caso tendríamos una primera fila con 3 elementos, 1, 2 y 3, a continuación una coma para separarlo de la segunda fila de ese array, que en este caso tiene 4 elementos, el 4, el 5, el 6 y el 7. Por lo tanto, la segunda fila de este array bidimensional será un array de 4 elementos. Y finalmente tenemos una tercera fila donde tenemos 2 elementos. Por lo tanto, este tercer array del array bidimensional será un array de longitud 2. Entonces, a partir de aquí, pues surgen una serie de irregularidades, ya que, por ejemplo, en la fila 1 podemos acceder al índice 3, pero en la fila 0 y en la fila 2 no. Entonces, aquí tenemos, pues como ejemplos, que no existen los elementos con B, índice 0 en la fila y índice 3 en la columna, ya que realmente el primer índice 0 se corresponde con el primer array, en este caso 1, 2 y 3. Estos serían los índices 0 y 0, 0, 1 y 0 y 2. El índice 0, 3 no existe. Y en el siguiente caso, B, 2 de 2, tampoco existe esa posición, ya que B se corresponde con la tercera fila, en este caso las llaves del 8 y el 9. Esta primera posición del 8 sería los índices B, 2 y 0, y el 9 índices B, 2 y 1. El índice B, 2 y 2 no existe, ya que únicamente hay 2 elementos, y el índice 2 en la columna sería el tercer elemento. Entonces todo esto se debe tener en cuenta a la hora de analizar arrays bidimensionales irregulares. Aquí tendríamos, pues en primer lugar, el array B, que está formado por 3 arrays. El primero de ellos tendría 3 elementos, el segundo tendría 4 y el tercero tendría 2. Entonces, si por ejemplo hiciéramos B de 0.length me devolvería un 3, si hiciéramos B de 1.length me devolvería un 4, y si indicáramos pues B entre corchetes 2.length me devolvería un 2. Y como siempre, pues el primer elemento del primer array siempre debe tener los 2 índices a 0. En este primer array, el último elemento tendría índice B, 0 y 2. El último elemento del segundo array tendría los índices 1 y 3. Y finalmente, el último elemento del tercer array tendría los índices 2 y 1. Pero además también podríamos tener un caso adicional, y es que un array esté vacío. Por ejemplo, vamos a ver la siguiente declaración. Aquí tenemos un array que se llama B, igual que antes, pero tenemos aquí 4 filas, y en la tercera fila realmente tengo unas llaves, pero vacías. Esto se corresponde realmente con un array vacío, un array de longitud 0, pero el array continúa existiendo. Entonces, si esto lo desarrollamos, pues tendremos la matriz B, que tendrá 4 filas. La primera fila realmente será un array de 3 elementos, la segunda fila será un array con 4 elementos, 7, 8, 6 y 2, pero la tercera fila también será un array, pero sin elementos. Podremos acceder a él e incluso podríamos indicar B, entre corchetes un 2.length, y me devolvería un 0. Y finalmente tendríamos el último array que tendría longitud 2. En este caso se guardaría un 9 y un 7. Aquí tendríamos ejemplos de cada una de las posiciones, la primera del primer array, la última del primer array, la última del segundo array y la última del cuarto array. Sin embargo, también podríamos asignar de forma individual la cantidad de elementos a cada fila de ese array. Y esto lo haríamos de la siguiente forma. Crearíamos en primer lugar un array bidimensional indicándole únicamente la cantidad de filas. Y luego cada una de esas filas la podíamos declarar de forma individual. En este caso, lo que sucede es que hay un array nulo. No es que tenga longitud 0, es que directamente es nulo porque no lo hemos inicializado. Aquí, por ejemplo, en esta segunda instrucción lo que hacemos es inicializar esa primera fila del array con un array de 3 elementos de tipo entero. Entonces, como no indicamos ningún valor para esos enteros del array, se guardará un 0 en cada uno de ellos. En este caso, B entre corchetes 0 será un array de 3 elementos donde cada uno de ellos tendrá el valor 0 guardado dentro.
Luego en B corchetes 1 igual a newInt, poniéndole de tamaño 4, hace exactamente lo mismo, pero en este caso crea un array de longitud 4. Por lo tanto, B entre corchetes 1 será un array de 4 elementos, todos ellos a 0. Pero ¿qué sucede aquí luego? Que yo en ningún momento estoy inicializando el tercer array, el tercer elemento de esa matriz. Por lo tanto, B entre corchetes 2 no es un array, ya que no está inicializado. Tiene el valor null, es nulo. De hecho, si en este caso hiciéramos B entre corchetes 2.length, provocaría una excepción, es decir, un error. Entonces, si no controlamos esa excepción, el programa terminaría ahí, ya que realmente detecta que en esa posición del array hay un valor nulo, y sobre un nulo no puede utilizar la función .length. Por lo tanto, como digo, provocaría un error. Entonces debemos tener cuidado cuando inicializamos de esta forma una matriz irregular. Y finalmente, B entre corchetes 3 igual a newInt, poniendo un 2 entre corchetes, lo que hará es inicializar en ese último array un array de longitud 2. En este caso tendremos dos elementos y ambos estarán a 0. Y bien, para que se entienda bien todo esto, pues vamos a verlo a través de un ejemplo en Visual Studio Code. Bien, para ello crearemos un nuevo archivo que se llame, por ejemplo, matrizesirregulares.java. En primer lugar crearemos un main y pegaremos el array que teníamos en la diapositiva. En este caso, un array de 3 filas, la primera fila con 3 elementos, la segunda con 4 y la tercera con 2 elementos. Aquí, para recorrer este tipo de matrices, podemos reutilizar el mismo código que vimos en el último vídeo. De hecho, lo vamos a copiar del archivo matrices, copiaremos el bucle for doble, que lo explicamos ya en el último vídeo. Si no lo habéis visto, pues os recomiendo que lo veáis. Aquí de momento lo único que vamos a hacer es imprimir el contenido por pantalla, y aquí pues en vez de matriz le llamaremos B, cada uno de ellos. Y ahora si lo ejecutamos, pues este bucle for doble lo que hacía era imprimir cada uno de esos elementos en filas individuales. Aquí en primer lugar tenemos la primera fila, que es el array de 3 elementos, luego tenemos la segunda fila con el array de 4 elementos y finalmente la tercera fila, que es este array de 2 elementos. Si ahora aquí, por ejemplo, introducimos un array adicional vacío, ponemos una coma, aquí no habrá ningún problema, ya que esto continúa siendo un array pero de 0 elementos. La única diferencia pues es que tendremos un salto de línea entre esta fila y esta. Si lo ejecutamos, como podéis comprobar, tenemos una fila vacía que se corresponde realmente con este array vacío. Si aquí le pusiéramos un 4, pues imprimiría ese 4 en ese array que ahora únicamente tiene un elemento. Sin embargo, si ahora esto lo cambiamos y declaramos un array indicándole que tendrá 3 filas y luego no indicamos el número de columnas y lo hacemos de forma manual, por ejemplo, B de 0 le ponemos que tenga 4 elementos y B de 1 que tenga 5 elementos, aquí como no estoy asignando ningún valor, en la primera fila habrán 4 elementos todos a 0, en la segunda 5 elementos y todos a 0, pero en la tercera realmente no tenemos un array, tendremos un valor nulo. Si ahora ejecutáramos este mismo método, aquí se produciría una excepción. Fijaros que si lo ejecutamos, al final me da un error. Me está imprimiendo la primera fila, la segunda, pero cuando intenta imprimir la tercera fila, porque realmente le hemos indicado que tiene 3 filas, intenta ejecutar este método, bfila.length, aquí realmente cuando se produce la excepción, en fila hay un 2. Entonces, cuando hace b entre corchetes 2.length, da un error, porque b entre corchetes 2 no existe, es un valor nulo, que es lo que me dice aquí. B de fila es nulo. Entonces, como es nulo, no puedo obtener la longitud. Y por ello provoca la excepción null pointer exception. Esto se podría solucionar añadiendo una condición que fuera B de fila distinto de null. Mientras sea distinto de nulo, lo analizo. Únicamente entraremos cuando sea distinto de nulo. Pero claro, esto continúa provocando un error porque primero ejecuto esta instrucción y luego ya compruebo si es distinto de nulo. Si lo vuelvo a ejecutar, continúa dando un error. Porque lo primero que hago es acceder a B entre corchetes fila, que es un 2. Sin embargo, si esta instrucción la pongo primero compruebo si es distinto de nulo y luego pego esta condición, ahora ya no tendré ese problema. Porque siempre que haga esta comprobación,
previamente habrá comprobado que ese array no sea nulo. Entonces, si de nuevo lo ejecutáramos, tendríamos en primer lugar esos 4 elementos del primer array, luego esos 5 elementos del segundo array y finalmente tendríamos un salto de línea porque tenemos un array vacío. Entonces, aunque no entre dentro de este bucle, el salto de línea lo hace igual. E incluso esto también lo podríamos hacer directamente dentro. Podríamos, por ejemplo, poner que tuviera 3 filas y antes de ejecutar ese bucle interno, pues podríamos hacer que b de fila sea igual a new int y en este caso podríamos ponerle que tenga tantos elementos como el índice fila. Con esto lo que conseguiremos es que el primer array tenga 0 elementos. Entonces, para que no tenga 0, pues vamos a poner un fila más 1. Entonces, el primer array tendrá un elemento, el segundo 2 y el tercero 3. Y todos ellos van a estar a 0. Si ahora lo ejecutamos, como podéis comprobar, en primer lugar tenemos un array de un elemento, ya que fila vale 0, luego tendremos un array de 2 elementos y luego uno de 3. Incluso aquí podríamos asignarles valores, igual que hacíamos en el vídeo anterior. B fila columna podría ser igual, pues por ejemplo, a columna más 1. Entonces siempre empezaríamos por el 1. La primera fila tendría un 1, la segunda tendría 1, 2 y así sucesivamente. Si ahora ejecutamos, podemos comprobar que funciona. Si tuviera 5 filas, luego tendría un 2, 3, 4 y un 2, 3, 4, 5. Y aquí se podrían plantear pues todo tipo de ejercicios, como por ejemplo pues que vaya siguiendo un orden, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, luego que pase al 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todo esto por ejemplo lo podríamos hacer con un contador que empiece por ejemplo en 1 y que por ejemplo imprima contador más más. Pero aquí lo que sucede es que pues en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces para conservar la estructura esta así en forma de triángulo, lo que pueden hacer también es un módulo 10. De este modo, pues nunca será 10. Cuando llegue a 10 será 0, luego empezará por el 1 y así sucesivamente. Si lo ejecutamos, podemos comprobar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, luego ya 0. 1, 2, 3, 4, 5, llegaría del 1 hasta el 9 y luego ya empezaría con el 0, 1, 2, 3 y así hasta que termine. Si por ejemplo pusiéramos altura 10, lo mismo. Cada vez que llegamos a 9 se reinicia a 0 y así en cada una de las filas. Y aquí podríamos hacer una modificación para que nunca me mostrara el 0, es decir, que fuera del 1 al 9 y luego ya después del 9 me mostrara el 1. De hecho, os dejo un momento para que lo penséis, a ver cómo lo haríais, pausad el vídeo si hace falta y luego ya vemos cómo se podría resolver. Y bien, pasemos a ver una posible solución. Entonces aquí realmente se debe comprobar si esto da 0. Entonces aquí podríamos poner que cuando sea igual a 0, a través de una ternaria, que realmente me incremente sobre el siguiente número. Entonces aquí lo que sucede es que si ponemos el incremento detrás no va a funcionar bien porque todo esto se hará después. Entonces aquí lo ideal sería inicializar el contador a 0, poner más contador para que siempre se haga primero el incremento. Por lo tanto, primero siempre se incrementa. El primer valor que tendrá contador es 1. Pero cuando llega a 10 y hagamos módulo 10 dará 0. Entonces en ese caso lo que haremos es, pues de nuevo, más contador, módulo 10. En ese caso será de nuevo el incremento, porque estamos haciendo el más delante. Y si no, pues que todo funciona de forma correcta, pues contador, módulo 10. Y aquí ya no se pone el más porque lo hemos hecho antes. Entonces aquí realmente estoy obteniendo el mismo resultado que teníamos aquí. Si ahora lo ejecutamos, ya tenemos del 1 al 9 y luego ya reiniciamos a 1. Luego hasta el 9 y así siempre. Nunca aparecerá el 0. Esto se podía hacer también con un if, pero bueno, así lo veis de forma distinta. Lo normal pues es hacerlo a través de un if, pero bueno, lo he hecho así para que repasemos la ternaria y veamos que hay formas alternativas de hacerlo. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.